Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo un nuevo archivo. Y este no es un misterio sin resolver. Es algo mucho más incómodo. Es un límite humano documentado. El 13 de octubre de 1972, un avión Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó con destino a Santiago de Chile. A bordo viajaban 45 personas. La mayoría eran jóvenes integrantes del equipo de rugby Old Christians Club. También iban familiares y amigos. No era un vuelo comercial común, pero tampoco era una misión especial. Era un traslado deportivo, un fin de semana fuera de casa, algo rutinario. Los Andes, sin embargo, no son rutinarios. El mal clima obligó a que el avión hiciera escala en Mendoza, Argentina. Pasaron la noche allí. Al día siguiente, el 14 de octubre, intentaron cruzar la cordillera. La navegación en 1972 dependía de cálculos manuales, estimaciones de viento y referencias visuales limitadas. La nube cerrada impedía ver con claridad el relieve. El piloto creyó haber superado la parte más alta de la cordillera y comenzó el descenso. No la había superado. El avión impactó primero con la cola contra una montaña. La sección trasera se desprendió violentamente. Después una de las alas se arrancó. Luego la otra. El fuselaje quedó convertido en un tubo metálico abierto, que se deslizó a gran velocidad por la nieve durante cientos de metros hasta detenerse en medio de un valle blanco, rodeado por picos que parecían muros verticales. 12 personas murieron en el impacto inicial. El resto quedó herido, aturdido, congelándose. La altitud era superior a los 3.500 metros. El oxígeno era escaso. Las temperaturas nocturnas descendían por debajo de los 30 grados bajo cero. No había vegetación, no había fauna visible, solo nieve, hielo y viento. Los primeros minutos después del impacto fueron de confusión absoluta. Algunos sobrevivientes intentaron auxiliar a los heridos. Otros gritaban nombres. Algunos estaban en estado de shock. La realidad fue comprendida lentamente. Estaban en medio de la cordillera, sin comunicación, sin refugio real y con heridos graves. Improvisaron lo único que podían improvisar. Cerraron parcialmente el fuselaje con equipaje y restos de asientos para bloquear el viento. Organizaron turnos. Intentaron estabilizar fracturas. Usaron trozos de tela como vendajes. No eran montañistas profesionales. Eran estudiantes, amigos, hermanos. Durante los primeros días todavía existía una certeza. Vendrían a buscarlos. Escuchaban aviones sobrevolar la zona. Cada sonido en el cielo encendía una esperanza. Salían como podían, agitaban telas, gritaban, intentaban hacerse visibles. Pero el fuselaje era blanco. La nieve era blanca. Desde el aire no había contraste. La montaña se los estaba tragando visualmente. El 21 de octubre lograron hacer funcionar una pequeña radio utilizando baterías recuperadas del avión. Escucharon la noticia que transformó la situación por completo. La búsqueda oficial había sido suspendida. Las autoridades daban por muertos a todos los pasajeros. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Hasta entonces estaban esperando. Desde ese momento entendieron que estaban solos. El problema inmediato fue el alimento. Las provisiones recuperadas eran mínimas. Algunas barras de chocolate, pequeñas cantidades de maní, un poco de vino, galletas, mermelada. Racionaron cada fragmento con una disciplina casi matemática. Un cuadrado de chocolate por persona. Un sorbo de vino. Nada más. El frío consume calorías incluso en reposo. La altitud exige más energía. El cuerpo humano puede resistir días sin comida, pero no en condiciones extremas de frío constante. Después de aproximadamente 10 días, no quedaba nada. La nieve no netre, el metal no netre, el cuero de los asientos no netre. Solo quedaban los cuerpos de quienes habían muerto en el accidente. La decisión no fue inmediata. Primero vino el silencio, luego conversaciones aisladas, luego discusiones que nadie quería sostener en voz alta. La mayoría era profundamente religiosa. Muchos habían sido educados en colegios católicos estrictos. El concepto era moralmente impensable, pero el hambre es una fuerza biológica que elimina progresivamente las capas culturales. Comenzaron a perder peso rápidamente. Se debilitaban. Algunos apenas podían ponerse de pie. La claridad mental disminuía. La muerte ya no era hipotética. Era una posibilidad inminente. Finalmente tomaron una decisión colectiva. No hubo violencia. No hubo asesinato. Todos los cuerpos ya pertenecían a personas fallecidas. El acto fue racionalizado como una extensión de la voluntad de sobrevivir. Algunos lo compararon con la comunión. Otros lo asumieron simplemente como un intercambio biológico inevitable. La primera vez fue la más difícil. El tabú fue quebrado. Después, la supervivencia se volvió más estable.
Recuperaron algo de energía, no suficiente para vivir con normalidad, pero sí para resistir. Sin embargo, la montaña aún no había terminado con ellos. El 29 de octubre una avalancha descendió sobre el fuselaje durante la noche. La nieve lo cubrió parcialmente. 8 personas murieron asfixiadas o por el impacto. Los sobrevivientes quedaron atrapados durante días en la oscuridad, con oxígeno limitado y espacio reducido. Cuando finalmente lograron excavar una salida, el grupo era aún más pequeño. La sensación de vulnerabilidad se intensificó. Pasaron semanas en un aislamiento casi absoluto. Intentaron fabricar gafas de nieve improvisadas con plástico para evitar la ceguera por reflejo solar. Fundían nieve en pequeños recipientes metálicos para obtener agua. Ajustaron sus raciones humanas de manera metódica. Pero la gran pregunta seguía siendo la misma: ¿esperar o salir? Las montañas que los rodeaban eran descomunales. Desde el valle donde se encontraban, cualquier dirección parecía una muralla blanca infinita. Intentar caminar sin planificación era una sentencia de muerte. Finalmente, tras más de 2 meses, comprendieron que nadie vendría. Fernando Parrado, cuya madre y hermana habían muerto en el accidente, se convirtió en uno de los más decididos a intentar la salida. Roberto Canessa lo acompañó. Un tercer joven, Antonio Vicintín, comenzó la caminata con ellos, pero regresó para no consumir las limitadas provisiones. Parrado y Canessa continuaron. Escalaron pendientes imposibles con ropa improvisada y sacos hechos con restos del avión. Durante días caminaron creyendo que al superar una cumbre encontrarían el final de la cordillera. Al llegar a la cima más alta que pudieron escalar, lo que vieron fueron más montañas. El impacto psicológico fue brutal. Aún así, continuaron. Tras 10 días de caminata extrema, encontraron vegetación. Luego ganado. Finalmente, el 22 de diciembre de 1972, encontraron a un arriero chileno llamado Sergio Catalán. El rescate comenzó al día siguiente. 16 sobrevivientes fueron evacuados en helicóptero. La noticia dio la vuelta al mundo. Pero el relato público no estaba completo. Cuando se supo que habían sobrevivido durante 72 días en condiciones imposibles, la pregunta fue inevitable: ¿cómo? La respuesta generó un escándalo global. Habían consumido los cuerpos de los fallecidos. Al principio intentaron explicar el hecho con cautela. Luego decidieron hablar con transparencia. Declararon que fue una decisión colectiva, sin violencia, sin imposición. La Iglesia Católica declaró que, bajo circunstancias extremas, no constituía pecado. La opinión pública se dividió. Algunos los consideraron ejemplo de resiliencia humana. Otros no pudieron superar la barrera moral. La investigación oficial concluyó que el accidente se debió a error de navegación en condiciones meteorológicas adversas. No hubo sabotaje, no hubo conspiración, no hubo encubrimiento estatal, pero el debate moral nunca terminó. El vuelo 571 no es un misterio sin resolver. Es un espejo incómodo. No cuestiona la tecnología, no cuestiona gobiernos, cuestiona la naturaleza humana cuando se enfrenta al límite absoluto. 72 días en los Andes no solo fueron una prueba física, fueron una prueba moral. Y esa prueba, incluso hoy, sigue generando la misma pregunta incómoda. ¿Qué harías tú? Espero hayan disfrutado la historia de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal.